La experiencia de aprendizaje que desarrollaremos tiene por título Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Lo abordaremos desde todas las áreas, desde el día de hoy, 14 al 18 de diciembre. Será una experiencia muy interesante. Reflexionaremos sobre lo significativo de nuestras vivencias en este proceso de educación a distancia. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos respondido a los desafíos que se presentaron? ¿Qué aspectos favorecieron o dificultaron sus aprendizajes? Y sobre todo, reflexionan sobre sus esfuerzos de perseverancia y dedicación desplegados para la gestión de su aprendizaje autónomo, así como reconocen y valoran el apoyo de sus padres, docentes y autoridades de la comunidad. En ese sentido, en su calidad de estudiantes del quinto grado de secundaria y frente a la situación vivida en el año 2020, se plantea dar respuesta a la pregunta: ¿de qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o comunidad? Lo cual será plasmado en el producto de la experiencia de aprendizaje, una crónica informativa en donde se evidencie las lecciones aprendidas durante este año de aprendizaje y sus perspectivas educativas para el año 2021. Presentándolas a su familia o comunidad. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Identifica los hitos más significativos de su experiencia de educación a distancia para elaborar su crónica. Analiza el comportamiento de las características de los hitos y plantea mejoras en su crónica 2020. Organiza en el tiempo los hitos importantes en la elaboración de su crónica 2020. Propone acciones de mejora respecto a la educación a distancia para el 2021. Redacta una crónica con coherencia, claridad y originalidad, considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer para lograr el reto y elaborar nuestro producto? Pues te acompañaremos en el recorrido de este proceso de reflexión durante la semana, en los 7 programas desde todas las áreas. Primero, identificamos los hitos más importantes de tu proceso de educación a distancia en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El producto será un listado de hitos a partir de la identificación de experiencias significativas vividas durante el año escolar. Lo desarrollarás desde el área de ciencia y tecnología. Para la elaboración y evaluación del producto, considera los siguientes criterios. Identifica los hitos más significativos de su experiencia de educación a distancia para elaborar su crónica. Analiza el comportamiento de las características de los hitos y plantea mejoras en su crónica 2020. Organiza en el tiempo los hitos importantes en la elaboración de su crónica 2020. Propone acciones de mejora respecto a la educación a distancia para el 2021. Redacta una crónica con coherencia, claridad y originalidad, considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. Tercero, reflexionamos sobre cómo nos sentimos en estos hitos. Valoramos el apoyo de quienes nos acompañaron en este periodo de educación a distancia y extraemos lecciones aprendidas de estas vivencias. El producto será una tabla de doble entrada sobre los tipos de apoyo que ha tenido en este proceso y las lecciones aprendidas. Se desarrollará desde el área de matemática. Cuarto, organizamos en el tiempo los hitos importantes para nuestra crónica 2020, describiendo los acontecimientos significativos de tu experiencia vivida en tu educación a distancia. El producto será una línea de tiempo trabajada desde el área de desarrollo persona, cívica y ciudadanía. Quinto,
Redactamos la crónica informativa sobre tu experiencia vivida en la educación a distancia, presentando los hitos identificados, cómo sucedieron y lo que significaron para ustedes. El producto será la crónica redactada. Se desarrollará desde el área de comunicación. Texto. Reflexionamos sobre su crónica informativa, sobre las experiencias vividas y las lecciones aprendidas en este periodo de educación a distancia y sus proyecciones educativas al 2021. El producto será un listado de lecciones aprendidas. Se desarrollará desde el área de ciencias sociales. Séptimo, revisamos el contenido y la organización de las ideas en la primera versión de la crónica y la relación con la situación significativa. El producto es la crónica informativa sobre la experiencia vivida en la educación a distancia. Se desarrollará desde el área de comunicación. Ahora te invito a asumir el reto. Empezamos. En nuestro país y en el mundo se continúa viviendo esta situación inesperada, ocasionada por el COVID, que ha generado incertidumbre en diversos aspectos. El Estado, haciendo frente a la pandemia, presentó una serie de medidas que como ciudadanos e integrantes de una sociedad hemos asumido y respondiendo a esta coyuntura. Las clases tenían que continuar, esta vez a distancia, lo que significó un reto para todos, ya que son situaciones nunca antes vividas. Se presentaron dificultades que hubo que superar. Frente a esta situación, asumimos compromisos, nuevos roles y construimos lecciones aprendidas desde nuestra experiencia que nos ha permitido estructurar actuaciones para dar respuesta a situaciones parecidas que se puedan presentar en el futuro. En este sentido, el reto que se presenta es responder a la pregunta: ¿de qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartidas con la familia o comunidad? Y desde el área de ciencia y tecnología daremos respuestas al siguiente reto. ¿Cuáles son los hitos más significativos que han vivido durante la experiencia de educación a distancia en el año escolar 2020? Para dar respuesta al reto, reflexionaremos sobre los acontecimientos, hechos, acciones o vivencias que nos resultaron significativos en esta experiencia de educación a distancia, en el contexto de pandemia, desde la estrategia Aprendo en Casa, y que nos ayudará a elaborar el listado de hitos, insumo para la redacción de la crónica producto de la experiencia de aprendizaje. Estimado estudiante, tómate un tiempo y escribe en tu cuaderno esos momentos o hechos significativos que te han marcado por su sentido o por su importancia durante el año escolar y los cuales constituyen una fuente de aprendizaje. Muy bien, estos hechos, acontecimientos o sucesos significativos que han anotado los llamaremos hitos, en torno a los cuales escribirás tu crónica informativa. La crónica presenta los sucesos en forma cronológica, es decir, los hitos referidos a la experiencia vivida durante el presente año escolar en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Los hitos que has considerado son propios, porque son tu propia vivencia y tú lo has seleccionado por el sentido y significado que tienen para ti. La crónica que redactarás busca describir de forma objetiva el evento vivido. Ahora,
A manera de ejemplo, te vamos a presentar unos hitos, a partir de los cuales vamos a ir reflexionando. Estos son: la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia, el inicio del año escolar remoto, el inicio de la comunicación con tu docente, el inicio del aprendizaje autónomo, el anuncio de que no hay retorno a las clases presenciales en el presente año, las vacaciones de medio año en casa, la semana de reflexión para mejorar tus aprendizajes, la clausura del año escolar 2020. La declaratoria del estado de emergencia por la pandemia. El 11 de marzo 2020, el Perú decreta emergencia sanitaria por pandemia de COVID-19. Así lo anunció el presidente de la República en una conferencia de prensa televisada en la que se informó también sobre las medidas y acciones contra la propagación del virus COVID-19. Entre las medidas que se señalaron fueron las siguientes. El Ministerio de Educación dictó postergar las clases. Estimado estudiante, reflexiona. ¿Cómo viviste este momento? ¿Qué significó para ti como estudiante de 5º grado de secundaria? El inicio del año escolar remoto. El Ministerio de Educación dispuso el inicio del año escolar a partir del 6 de abril del 2020, a través de la estrategia Aprendo en Casa, para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Estimado estudiante, describe objetivamente cómo asumiste este desafío. ¿Cómo se dio este hecho? El inicio de la comunicación con tu docente. Tu profesor tiene la tarea de acompañar tu aprendizaje y complementar las actividades propuestas en la estrategia Aprendo en Casa, así como monitorear, retroalimentar y evaluar formativamente las actividades que realizan, utilizando los medios o mecanismos disponibles para el trabajo remoto. Estimado estudiante, ¿cómo se dio este momento? ¿Qué ha significado para ti la interacción con tu profesor o profesora? El inicio del aprendizaje autónomo. El contexto de pandemia por el COVID-19 y la educación a distancia han configurado otras condiciones para que tú seas capaz de aprender por ti mismo, asumiendo el compromiso y responsabilidad de tu propio aprendizaje de forma independiente, muchas veces sin el apoyo de tu profesor. Estimado estudiante, ¿cómo te has hecho cargo de tu propio aprendizaje? ¿Cómo has vivido esta experiencia de aprendizaje autónomo? El anuncio del no retorno a las clases presenciales en el presente año 2020. El COVID-19 siguió haciendo estragos en nuestro país, pues la pandemia no pudo ser controlada y la propagación continuó siendo una amenaza. Además, la preocupación de los padres por la salud de sus hijos siempre estuvo presente.
Estimado estudiante, explica, ¿qué significa para ti aprender desde la casa? ¿Qué nuevas habilidades te ha demandado desarrollar? Las vacaciones de medio año en casa. El Ministerio de Educación dispuso las vacaciones de los estudiantes de instituciones educativas públicas el 27 de julio al 31 de julio, debiendo reiniciar las labores escolares el 3 de agosto, gozando los escolares de una semana de vacaciones. La estrategia Aprendo en Casa se suspendió por esos días. Describe cómo se desarrollaron, qué ha significado la convivencia en tu hogar en esos días. La semana de reflexión para mejorar tus aprendizajes. En la última semana de septiembre se enfrentaron a la experiencia reflexionando sobre nuestros aprendizajes, aprendemos mejor. Reflexionaron sobre sus aprendizajes logrados, los procesos que realizan para aprender, sus fortalezas, las dificultades que pueden haber tenido para seguir mejorando y avanzando en el desarrollo de sus competencias. Respondan, ¿qué significó esta experiencia? ¿Cómo asumen el reto de la autorreflexión? La clausura del año escolar 2020. El cierre del año escolar 2020 está programado para el 22 de diciembre. Ustedes estarán culminando su tránsito por la educación secundaria. Este es el resultado de mucho esfuerzo y perseverancia durante su recorrido, y también una oportunidad para valorar el apoyo de quienes los acompañaron en su crecimiento personal. El 2020 ha sido un año de desafíos e incertidumbres. Estimado estudiante, ¿qué ha significado el 2020? ¿Qué significa dejar tu institución educativa en esta situación de pandemia? Recuerda que estos hitos son un ejemplo. Tienen que identificar sus propios hitos. Te presentamos otro ejemplo, adaptado de un artículo de la BBC Mundo de la vida del científico más famosos del siglo XX, Albert Einstein. Trece hitos en la vida de Einstein a 100 años de la teoría de la relatividad. Hito 1. Nacimiento de un espíritu libre. Nacimiento de su gran interés por la ciencia a los 5 años. Hito 2. Se manifestó como un rebelde muy capaz, hábil para las ciencias y matemáticas, pero algunos maestros le dieron malas calificaciones. Hito 3. Ingresó en una universidad técnica de Zúrich, ciudad suiza. Hito 4. Consiguió un trabajo de oficina en una patente, espacio para pensar en física. Hito 5. Produjo ideas milagrosas, revolucionarias, contribuciones a la ciencia. Hito 6. El joven genio se convierte en profesor en la Universidad de Zúrich. Hito 7. Anuncia su teoría de la relatividad. Hito 8. Se convirtió en ícono mundial al confirmarse su teoría que la gravedad deformaba la luz. Hito 9. Recibe el Premio Nobel en Física por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Hito 10. Comienza su batalla contra la física cuántica. Hito 11. Aceptó un puesto en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Hito 12. Promueve armas atómicas.
Hito 13. Un discreto final. Muerte de Einstein. ¡Qué bien! Felicitaciones a todos y todas. Ya casi estamos terminando. Para lograr el propósito, reflexiona sobre su experiencia de aprendizaje a distancia en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Radio. Identificando hitos importantes en su experiencia vivida. Elabora un listado de hitos a partir de la identificación de experiencias significativas vividas durante el año escolar 2020. Será un insumo para la crónica. Para seguir reflexionando, anota en tu portafolio. ¿Qué nuevos aprendizajes ha implicado la vivencia de los hitos seleccionados y cómo estos pueden ser aplicados en situaciones similares el 2021?